¿Qué tal a todos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Fútbol Rústico TV, tu canal donde comentamos todo con respecto al deporte nacional e internacional. El día de hoy vimos la presentación de Ricardo Gareca con la selección chilena. Tras su paso con la selección peruana y posteriormente en clubes como Vélez Sarsfield, el entrenador argentino acaba de firmar por el resto de la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026 con la selección chilena. Un equipo el cual estaba manejado por Eduardo Berizzo, pero que no le estaba yendo bien en la eliminatoria. Por eso termina yéndose ese entrenador y ahora los chilenos están a cargo de Ricardo Gareca. El asunto es, y me gustaría empezar desde ahorita con la interacción. No sé si esto ha ocurrido en alguna eliminatoria pasada o es la primera vez, y les digo así, primera vez, en que desde llegar a la mitad de la eliminatoria, o sea, a la fecha 9, la mitad de las selecciones participantes ya han votado a su entrenador. Y no cuenta Venezuela, porque eso fue antes de empezar la eliminatoria. Porque si la contáramos, ya serían 6 selecciones que han perdido a su entrenador, ni siquiera llegando a la mitad del proceso clasificatorio. Me parece interesante y vamos a comentar precisamente esto. ¿Qué hizo cada entrenador para que perdiera su puesto antes de llegar a la mitad del camino? ¿Cuáles han sido los entrenadores cesados? ¿Cuáles son los DTs ahora? ¿Y por qué cada equipo terminó fracasando con cada uno de esos nombres en el banquillo? Vamos a comentar esto, no sin antes, por supuesto, invitarte a que te suscribas a este canal. Amigos, estamos de vuelta en una nueva temporada aquí en este canal. Queremos seguir creciendo, así que esperamos tu apoyo en este video. Bienvenidos a Fútbol Rústico TV, que comience este resumen de las eliminatorias. Bueno, como mencioné, si no contaba Venezuela, ya eran 6 selecciones que cesaron a su DT antes de la mitad de la eliminatoria. Así que pasemos primero al caso que abre las puertas este video. Vamos por Paraguay. Y el nombre con el que comenzamos es Guillermo Barros Esqueloto. El exjugador argentino estuvo a cargo de la selección paraguaya incluso desde la eliminatoria pasada, o sea, en el camino al Mundial para Qatar. En un proceso en el cual la verdad es que no le fue realmente bien. Apenas consiguió una victoria 3-1 contra Paraguay y de resto o fueron empates o fueron derrotas. También en los amistosos previos a la clasificación a la Copa del Mundo, jugó un total de 9 partidos amistosos, 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas. El asunto llegó precisamente en las 2 primeras fechas. En el primer partido se enfrentó a una selección peruana que no jugaba nada y que solo tiró a defenderse. Pero la verdad, más allá del ímpetu defensivo de los peruanos, la verdadera razón por la cual ese partido quedó en empate es que Paraguay tuvo una definición realmente pobre. Llegaba prácticamente a portería y si no fuera por ahí, por algún destello del portero peruano o algún remate que acabara en el palo, la mayoría de los remates se iban a cualquier lado. Llegaban pero no había definición. El punto de quiebre y por el cual la selección paraguaya decidió cesarlo fue el partido contra la selección de Venezuela, encuentro que terminaron perdiendo por la mínima, pero de todas maneras Paraguay se vio totalmente superado ante unos venezolanos con mucho más ímpetu que los de Esqueloto. Después de la segunda fecha no hubo remedio. Tras varios partidos tanto en la eliminatoria pasada como también en amistosos y en los últimos 2 encuentros, en donde consiguió solo un punto de 4, Guillermo Barros Esqueloto fue despedido. En su lugar llegó Daniel Garnero, pero la verdad es que Paraguay no mejoró. Consiguió una victoria por la mínima frente a Bolivia, 2 derrotas por la mínima, una ante Argentina y otra también contra Colombia en Asunción, y un aburrido empate 0-0 contra Chile. Y hay que ser sinceros, la verdad es que la selección paraguaya no tiene jugadores con que pueda competir realmente. Más allá de que el estilo de la selección se pueda adaptar a pocos renombres, de todas maneras, no tienen algún jugador que le pueda destacar o romper el partido en una situación difícil. A duras penas tienen a jugadores como Miguel Almirón o Julio Enciso, que ha estado lesionado y ahora no sé si esté con el mismo nivel. Sin embargo, la ineficacia a la hora de atacar y por supuesto conseguir resultados fue lo que condenó a Barros Esqueloto como el primer entrenador que fue cesado en estas clasificatorias. Posteriormente le llegaría en la fecha 4 la hora a Gustavo Costas, exentrenador de la selección de Bolivia. Si hablamos también de Bolivia, no es solamente hablar de una selección que no tiene jugadores para competir a nivel internacional. Ya sus máximos referentes se han retirado o ya está en una edad que no pueden dar más. Marcelo Martins incluso ya se retiró, así que referentes fuera del fútbol boliviano es difícil. Y agréguenle eso su pobre situación en liga, una de las ligas más corruptas a nivel mundial,
algo que se ha destapado e incluso ha tenido que parar por escándalos de corrupción. Todo sumado, la verdad, da por resultados a una selección muy pobre que en sus primeros 4 partidos solamente vio derrotas. Gustavo Costas no pudo hacer nada y creo que cualquier entrenador no pudo haber hecho nada con una selección que en el primer partido caería 5-1 frente a Brasil, en el segundo 3-0, para mí su peor partido en toda la eliminatoria frente a la selección argentina, un planteamiento realmente pobre, una derrota 2-1 frente a Ecuador y luego llegaría otra derrota, esta vez a manos de Paraguay, con un insulso 1-0. Como mencioné en un inicio, no hay mucho que destacar. La selección boliviana es una que tiene que colocarle una selección muy mala, la peruana, para que pueda sacar puntos en una eliminatoria. Por ende, no es que hay que echarle toda la culpa a Gustavo Costas, que también hay que decirlo, no es que pudo haber hecho un gran cambio, pero con la situación, sinceramente, creo que era obvio el fracaso de esta selección para esta eliminatoria, que en este momento se ubica en la 9ª posición y creo yo que tampoco tiene chances para meterse en la próxima Copa del Mundo. Chile ingresó a esta lista en la fecha 5. Eduardo Berizzo era un entrenador que no la hizo bien con la selección paraguaya, quedó fuera de la Copa del Mundo en su lucha por ir a Qatar 2022 y en este pase al Mundial de Estados Unidos 2026 tampoco encontraba el juego. Una selección chilena que increíblemente aún sigue dependiendo de sus jugadores de su ya muy pasada generación dorada. Increíblemente Arturo Vidal es el mejor jugador de un equipo que tiene experiencia pero ya demasiada, y otros jugadores que recién están teniendo su recorrido como jugadores del primer equipo. Eso hizo que en el primer partido cayera 3-1 frente a Uruguay, no le pudiera hacer goles a Colombia en el segundo, recién en el tercer partido se aprovecharon de una pésima selección peruana, ganando 2-0, pero después caerían goleados 3-0 frente a Venezuela, que más que todo esperó el momento para poder hacer daño a los chilenos. Daño que no hizo Chile en su partido de local frente a Paraguay en Santiago 0-0, que fue lo que hizo que Berizzo dejara a la selección chilena. Un encuentro donde se dio cuenta que no tenía nada que más aportar a este equipo y por ende dio su puesto libre para que el día de hoy Ricardo Gareca lo ocupe de cara a las próximas 12 fechas. La selección peruana se une a esta lista con uno de los peores entrenadores en la historia de la blanquirroja. Ya tenemos un video precisamente hablando de Juan Reynoso y su pésimo paso por la selección peruana, lo pueden ver aquí en el canal. De hecho, muchas gracias a toda la gente que ha apoyado ese video, fue uno de los más vistos en el canal el año pasado. Pero regresando a este tema, la verdad es que la selección peruana cometió varios errores, incluso desde la época de Gareca. No había una renovación desde los últimos encuentros, cosa que se sufrió y que se terminó pagando en ese partido contra Australia, que fue de hecho el último encuentro con Ricardo Gareca. Reynoso trató de mantener esa base de jugadores antiguos, pero nunca pudo darle ese plus. A último minuto intentó meter gente nueva, meter a los jóvenes, pero ya estaba de más. Su fútbol era realmente pobre, y así metas a jóvenes promesas o jugadores consolidados, su esquema simplemente no encajaba en el ADN peruano. Algo que también hace que mucha gente se cuestione si es que traer a Jorge Fossati, también un entrenador que valora más lo defensivo que otra cosa, sea una buena idea, pero de eso hablaremos más adelante. El caso es que Reynoso dio una presentación paupérrima con la selección peruana, dando muchos anti-récords. Recién en la sexta fecha pudieron marcar un bendito gol, y hasta entonces todos fueron derrotas sin marcar un tanto en portería rival. Imagínense el nivel de la selección peruana y sobre todo, imagínense el nivel de la Federación Peruana para aguantar con estos números a un entrenador tan malo como lo fue Reynoso. Y cerramos esta lista increíblemente con una selección que, si bien no estaba pasando por sus mejores años, a comparación por supuesto cuando era la mega potencia, la verdad es que ni yo me esperaba que estuviera tan abajo en la tabla. Y es que tienen que agradecer que este nuevo formato les permite pasar a la Copa del Mundo, incluso como séptimo lugar, como zona de repechaje. Brasil y Fernando Diniz simplemente no funcionaron. Pero ¿cuál es el problema de Brasil? O sea, hablamos de la Canariña, una selección que exporta talento como si no hubiera un mañana. Sinceramente, creo que a pesar de este número talentoso de jugadores que tiene Brasil, es una selección realmente desordenada. Si analizamos un poquito a esa selección que fue al Mundial de Qatar 2022, vemos que no tenían laterales que den un miedo como lo tenían hace, 20 años, y que incluso atrevieron a llamar a Dani Alves ya con una edad demasiado avanzada. También el tema de la delantera está la verdad muy en duda si es que Richarlison o Gabriel Jesús
puedan aportar lo que hacían, yo que sé, ni siquiera digo Ronaldo Nazario. Y es que además del fenómeno no se me ocurre otro nombre para poder compararlos, porque de verdad ahí cualquiera terminaría perdiendo. Pero regresando al presente, también el mediocampo estaba demasiado descontrolado. Por ahí que tenían uno que otro jugador que podía acompañar, no sé, Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, incluso el propio Neymar. Pero ya sabemos que con Neymar ya no podemos contar por lo menos hasta el próximo año, creo yo. Y ahí está el tema, ya no hay un conductor en Brasil, ya no hay creativos en Brasil, ya no hay delanteros netos en Brasil. ¿Y qué decir de la defensa? Es increíble que Thiago Silva es hasta el momento el mejor defensor que tiene Brasil, y es decir mucho. Vinicius Junior podrá tener muy buena habilidad y buena definición, pero por lejos no es un creativo como se esperaría de un mega crack como Neymar. Y hablamos de que Vinicius es en este momento la mayor estrella que tiene la selección brasileña. Y si tu mejor jugador no te puede dar ese desequilibrio como pudieron darlo, no sé, hablando muy recientemente Neymar, creo que podemos entender por qué la decadencia de esta selección brasileña. La verdad es que hablando con nombres muy pero muy puntuales, Brasil no tenía un equipo tan firme como para poder dar ese respeto que tenía antes. Y sumémosle a un entrenador que yo la verdad no entendía por qué estaba al cargo de una selección como esta. Claro, sí ya venía Ancelotti, que de hecho ya no va a venir. Pero Fernando Diniz la verdad no me pareció una gran opción. Es cierto, ganó la Copa Libertadores con Fluminense, pero hablamos de un equipo que él mismo formó en un torneo que poco a poco empieza a perder ese glamour, esa gran fuerza de la competencia sudamericana, en donde si eres brasileño y tienes un poco de plata, ya terminas ganando la Copa. Esto con Brasil no se podía hacer. Con jugadores que son unas mega estrellas, o por lo menos están en grandes ligas, manejarlos es algo bien difícil. Y ya, en el peor de los casos, si no tienes un crack que te pueda ayudar o sacar las diferencias en un momento difícil, era ya complicado pensar que esta Brasil podía dar un poco más de miedo. Cayó decepcionantemente en el Mundial de Qatar frente a Croacia y ahora está en la sexta posición. Y sinceramente tienen que agradecer muchísimo al nuevo cambio de formato. Porque si así van las cosas de cara al futuro, no sé si Brasil la verdad pueda dar, aunque sea un poco ese miedo que siempre da a la hora de que la ponen como candidata en las Copas del Mundo. Si nos ponemos a pensar un poco en lo que acabamos de decir, podemos ver la diferencia entre las 5 primeras selecciones y las 5 últimas. Las 5 de alguna manera manteniendo sus entrenadores. Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador. 5 selecciones, si lo podemos decir así, estables. Capaz por ahí Ecuador un poco que no está en su mejor rumbo, hay que decirlo. Pero miren, Argentina en el primer lugar, Uruguay sacando resultados muy importantes, Colombia muy firme, tanto en ataque y defensa, para mí las 3 mejores selecciones actualmente en Sudamérica, Venezuela dando la sorpresa, Ecuador bueno, intentándolo pero todavía en zona de clasificación, y de resto encontramos pura inestabilidad y hay algunos factores que podríamos incluso compararlos. Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, selecciones que la verdad no han sacado jugadores que te puedan dar ese plus. Ya enfocando únicamente en las 4 últimas selecciones, la falta de renovación también terminó comiéndoselos, pero por supuesto también contratar a entrenadores que no han sabido cómo llevar este equipo en marcha, porque también no es que hubo casos de entrenadores que con poco o nada pudieron sacar grandes resultados. Ya podemos ver por qué esos equipos están en una zona realmente baja. Pero bueno, de los 5 entrenadores que hemos mencionado para ti, ¿cuál fue el peor de todos? ¿Quién lo hizo mucho peor? ¿Y quién por ahí se podría incluso salvar? O hasta perdonar, si lo podemos decir así. Se lo dejo en comentarios en lo que yo me despido de este video. Gente, muchas gracias por estar aquí hasta el final de este nuevo video aquí en Fútbol Rústico TV. Nos vemos de aquí a otro video.